Existen muchos signos de los tiempos. ¿Y cómo evangelizamos? Por eso te invitamos al curso Construyendo un laboratorio de diálogo, evangelización, catequesis a las culturas originarias urbanas y de encuentro. Comenzaremos la reflexión preguntándonos, ¿es necesaria una teología dogmática hoy? Con la doctora Erika Aldunate. Luego pasamos a hacer pastoral en clave sinodal, aportes del enfoque investigación-acción participativa al método ver, juzgar y actuar, con la doctora Carolina Baker Martínez. Reflexionamos desde las culturas originarias indígenas, con una exploración de experiencias culturales y religiosas en los Andes, con el doctor Nicanor Sarmiento, y hacia una imagen de Dios en los pueblos amazónicos, con el doctor Roberto Tomicha. Sobre las culturas urbanas modernas se presentará Hacia una pastoral urbana con el licenciado Marcial Riveros, y la educación religiosa, afrontar la ideología y los nuevos aportes en la pastoral educativa con el licenciado Jorge Fernández. Desembocando en una cultura del encuentro, exponiendo Hacia una cultura del encuentro y pistas para iniciar una pastoral del encuentro, con el doctor Genaro Mercado. La inteligencia artificial para la evangelización con el máster Edwin Salcedo. Finalmente, Hacia una ecología integral, programa de formación de animadores Laudato Si, a cargo del equipo de lengua española Movimiento Laudato Si. El valor curricular será de 50 horas académicas, extendido por la Universidad Católica Boliviana San Pablo, carrera de Ciencias Religiosas, Conferencia Episcopal Boliviana, sección de Catequesis Culturas. El aporte es de 100 bolivianos profesionales y 70 público en general. Las inscripciones ya están abiertas. Te esperamos. Iniciamos este próximo lunes 19 de junio de 2023. Buenas noches a todos, bienvenidos a una jornada más de formación de nuestro encuentro, ¿no? Vamos a iniciar con nuestra oración. Voy a compartir pantalla para que todos podamos participar. Iniciamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, tú conoces mis carencias, mis despistes y mis prisas, que a veces me impiden ver la real necesidad de la persona que se cruza en mi camino. Ayúdame a detenerme cuando alguien necesite de mí, a mirarlo como tú nos miras, a abrazarlo como tú nos abrazas y a comprenderlo como tú nos comprendes. Señor, te pido que nos ayudes a construir tu reino en esto que nos pasa como humanos. Ayúdanos a hacer vida en nuestra forma de actuar, de pensar, de sentir esa gratuidad total, de mirar el dolor ajeno y actuar. Danos la creatividad para convertir la indignación que nos provoca lo injusto en respuestas bien rápidas y concretas, como la que diste al leproso. Sí quiero. Cambia nuestros criterios que solo buscan justificarnos. Abre nuestra mirada sobre la realidad para buscar respuestas nuevas a estos problemas de siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y es así que iniciamos esta nueva jornada de formación en la que hoy vamos a reflexionar el tema de los apuntes pastorales para una cultura del encuentro, con la presencia de nuestro querido, apreciado doctor Marco Genaro Mercado Rojas, quien nació en Cochabamba, es doctor en Sagradas Escrituras, tiene licenciatura en Ciencias Catequéticas, profesorado en Lengua y Literatura Castellana, publicaciones diversas en Sagrada Escritura, Catequética y Liturgia, autor de los textos tanto para primaria como para secundaria con la editorial Bruño. Y tanto que da nuestro querido doctor Genaro, la verdad es una alegría, un regalo maravilloso del Señor tenerlo esta noche con nosotros. Bienvenido, doctor, y gracias.
Bien, luego de esta introducción, un saludo y un abrazo de hermano de ustedes a todos nuestros hermanos en la fe de todo el continente. Aprovechamos entonces, minuto a minuto, los temas que vamos a estudiar. Comenzamos pues por la primera fotografía. El punto central de la reflexión de hoy es eso que ha dicho Heidi. Apuntes pastorales para una cultura del encuentro. He puesto apuntes pastorales porque decir otra cosa, según mi punto de vista, sería quizá pecar de vanagloria. Simplemente unos apuntes que, con sencillez les digo, brotan de la investigación, pero sobre todo brotan del contacto directo que he tenido y sigo teniendo con los distintos sectores del pueblo de Dios. Primer punto, el trasfondo de esta exposición. Pasamos entonces la foto, el trasfondo. Para abordar este tema, necesitamos mirar la fuente de nuestra fe, y es la Santísima Trinidad. ¿Y qué es la Santísima Trinidad? Es el encuentro total, definitivo en el amor de las personas, Padre, Hijo y Espíritu. Ocurre que luego viene la encarnación, que lleva adelante aquello impensable para toda mente humana, la encarnación. Dos realidades aparentemente opuestas y difíciles de encontrarse, se hacen historia, se hacen persona y se hacen protagonismo de la historia de la salvación. Me refiero a la persona de Jesucristo, persona divina, con sus dos naturalezas. Jesús actúa de una manera siempre consensuada. Se encuentra con los primeros discípulos, les llama para encontrarse con él y también con el programa del reino. Al encontrarse con ellos, no los captura para sí, sino que envía al resto, a la humanidad, en su tiempo, pues al pueblo de Israel y más tarde a la humanidad, para encontrarse con las personas y los pueblos. Resucitado, se aparece a sus discípulos reunidos en comunidad y parte el pan para que tengamos su presencia siempre hasta su retorno glorioso, reunidos en una fraterna comunidad, comunidad festiva, encuentro en el amor y encuentro en el sacramento. Por tanto, la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, que aparece ya el texto en la pantalla, impulsa a sus discípulos a salir al encuentro de la humanidad y de los pueblos. La parusía, que es el último acontecimiento de la historia de la salvación, será también un encontrarse, un sentir la palabra de Dios, el juicio de Dios, juicio entre comillas, no tiene un sentido peyorativo ni trágico, sino sencillamente abrirnos a aquella tarea que Él nos dio. ¿Cómo fue la calidad de nuestro encuentro con todos? Principalmente con los descartados de la sociedad. Este es el trasfondo que nos lleva al siguiente video y nos invita, antes de entrar en el tema, a desarrollar dos presupuestos básicos. El primer presupuesto, ampliar nuestra mirada. A partir de Medellín en adelante, la Iglesia en América Latina, en realidad en todo el continente americano, ha adoptado, ¿verdad?, un método que se llama el método del ver, juzgar y actuar. Ese método ha sido poco a poco completado, incluso modificado, no esencialmente, sino en alguna ramificación y consecuencia, con el documento de Santo Domingo, en el número 119, donde habla de ver, juzgar, actuar, y añade evaluar y luego celebrar. El documento de Aparecida, en el número 19, retoma estos tres momentos, pero en el número 19 añade
un elemento muy importante. ¿Y cuál es ese elemento? Tenemos que mirar con ojos de discípulo. Y si dice mirar con ojos de discípulo, significa entonces que nuestro mirar está pues iluminado por la luz de Jesucristo. Cuando Él se define yo soy la luz, no solamente se refiere a la parte espiritual, sino también la luz que ilumina toda realidad, el interior de las personas, la historia y todo lo que nos envuelve. En este caso, nos ayuda a ver con la luz de Cristo la realidad de América Latina y el Caribe y todo el continente. ¿Cómo tenemos que ampliar entonces esta mirada? Ahí tienen ustedes el video. Se trata de una mirada universal. ¿Qué significa? Mirar nuestra realidad sin apriorismos, sin subjetivismos, sin malicia, sino con objetividad. Porque de suyo la universalidad es un concepto abstracto, pero se hace concreto cuando esta mirada apunta a realidades muy específicas y definidas, sean estas personas, sean las criaturas de la creación, los acontecimientos, etcétera, etcétera. Por supuesto, esta mirada, para ser fieles a la opción de Jesucristo, parte desde los más pobres. Pero el término de optar por los pobres, el término opción, como coloco ahí en el dibujo, no significa dejar un segmento de la humanidad en la indiferencia para asumir otro. Esto no sería universalidad, sería una mirada parcial, una mirada recortada. Segunda característica de la mirada ha de ser una mirada mistagógica. La mirada mistagógica implica de que todo lo que acontece en el mundo es reflexión y es presencia y es cariño, manifestación de Dios. Por esto la mirada mistagógica nos hace descubrir varias manifestaciones de Dios en su obra, en su actuar y en su gracia. Dios aparece como trascendente, siempre está más allá de su creación. Pero este Dios es inmanente, o sea, está metido también en su obra, sin mezclarse con su obra. La trascendencia y la inmanencia nos llevan pues a la expresión de Dios transparente, que es lo que San Pablo en Romanos 1:20 dice: lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. La transparencia se acerca a nosotros y Dios se manifiesta sobre todo en Jesucristo como Dios providente. Hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Y finalmente este Dios es fascinante, es Dios bello, hermoso. Por tanto, mirar vistagógicamente es ver la presencia y la acción de Dios Padre a través del mundo, de los pueblos, de la historia y de las culturas, de las ciencias, del arte y todo lo que realiza el ser humano. La mirada mistagógica nos ayuda a superar aquella visión de esto es malo, esto es bueno, esto es pecaminoso y esto no es pecaminoso. Nos ayuda a superar el dualismo, el maniqueísmo. ¿Por qué? Porque el capítulo 1 de Génesis, un escrito algo tardío, pero responde ya a un periodo de madurez bíblica, como es la escuela sacerdotal, nos dice que Dios, al hacer sus obras, al final de cada obra decía el lotov en hebreo, lotov que significa qué bueno. Y cuando hizo a la humanidad, dijo kitov, qué buenísimo, bellísimo me ha salido esto. Entonces, ver en la creación de Dios huellas del mal, presencias del maligno o traspiés que nos pone para cometer cosas equivocadas, es querer decir a Dios: tú estás equivocado, nosotros estamos en la realidad. Entonces, mirar mistagógicamente es ver la presencia y la acción de Dios Padre a través del mundo,
de los pueblos a las culturas, como dije anteriormente. Este mirar, subrayo, se opone radicalmente a la visión funcional que nos lleva a ver con ojos utilitarios y agresivos toda la obra de Dios. Este mirar se amplía, siguiente dibujo, mirar el reino siguiendo a Jesús. Si la mirada con ojos de discípulo nos pide Puebla y amplía nuestro mirar al que ya he anunciado anteriormente, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos es descubrir en la realidad acciones, huellas, frutos, signos, realizaciones concretas, grandes o pequeñas del reino de Dios. Porque según Jesús, el reino de Dios ya está presente. Por eso el primero de los textos, ahí pone, habla del reino que vendrá. Si el primero de los textos habla del reino que vendrá, sería un reino prácticamente invisible. Pero el segundo de los textos nos dice que el reino ya está en medio de nosotros. Si el reino está en medio de nosotros, es que podemos ver sus frutos. Y efectivamente, allí donde crece la paz, la justicia, la solidaridad, la fraternidad, el gozo, la alegría, son pues realidades que nos dicen que el reino ya está presente entre nosotros, aunque no en toda su plenitud. Por eso el lugar para ver el reino es Jesús, pero no un Jesús estático, sino un Jesús en movimiento. Y esto implica que el discípulo está en movimiento y por eso puede autonominarse discípulo, porque el discípulo pisa las huellas del maestro continuamente y lleva adelante la obra. Siguiente característica, ¿verdad? Sería mirar la acción del Espíritu Santo que conduce el reino. El Espíritu Santo, pues, es la acción de Dios en el corazón de los seres humanos. Él actúa haciendo actuar a los humanos. Cada acción originada por el Espíritu hace parte de una gran cadena de acciones cuyo conjunto se llama la historia de la salvación de los pueblos rumbo al reino de Dios. Ahí pongo esa frase que es importante guardar en la memoria. La acción del Espíritu Santo nos convierte en palabra que despierta la libertad, genera una nueva acción liberadora. Nos dice el texto, donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Y no hay mayor don, mayor programa de vida que actuar en libertad y por libertad. No la que me han dado los humanos, sino la que me da Dios gratuitamente. Allí de entonces donde el hombre o la mujer realizan acciones que van en beneficio del progreso de la humanidad de las personas, allí se manifiesta propiamente la acción del Espíritu Santo. En las urbes está, pues, lo religioso mediado por diferentes estilos de vida, por costumbres asociadas a un sentido temporal. De ellas los cristianos recibimos otros lenguajes, otros símbolos, otros mensajes, otros paradigmas. Y lastimosamente, ¿verdad? Estas orientaciones, como pongo en el texto, frecuentemente están en contraste con el Evangelio. Por supuesto, lo que acabo de decir sonaría todo optimismo, pero no es así. El mal existe, pero el mal existe de las acciones que los humanos realizamos como personas, como grupos, como líderes o sencillamente como ciudadanos o ciudadanas a quienes el pueblo ha depositado su confianza, como son la gente que está en los partidos políticos, en el poder, etc. El mal existe, pero no como un poder absoluto en competencia permanente con Dios. Entonces, el primer presupuesto nos hace ampliar la vista. El segundo presupuesto, pasamos al siguiente video, nos lleva pues a ver lo que se llama los rasgos de la Iglesia Católica de hoy.
Por supuesto, la confesión de fe, creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, que es una confesión del Concilio de Nicea 325, confesión también reiterada en el 381, Constantinopla, y por supuesto, esta confesión tiene su raíz en la confesión, en el credo de los apóstoles, donde decimos simplemente creo en el Espíritu, la Santa Iglesia Católica. Ahora bien, la confesión de fe, ahí les pongo, ¿verdad? No es pues para guardarla en un museo como un lustroso objeto arqueológico, sino para exponerla, proclamarla, celebrarla, testimoniarla en la historia humana, siempre dinámica y sorprendente. Por tanto, nuestra confesión eclesial debe responder a unas preguntas que ahora vamos a presentar. Cuando yo digo, creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, a la luz de la reflexión del magisterio de la Iglesia, esta expresión va acentuando y subrayando para ser una santa, católica y apostólica unos perfiles que van acorde a la dinámica de la historia. Siguiente, por favor. Entonces, en primer lugar, la Iglesia como pueblo de Dios. ¿Esto qué significa la Iglesia como pueblo de Dios? Evitar el clericalismo. El clericalismo significa dar todas las atribuciones de dirección, importancia, animación de la Iglesia a quienes han recibido el sacramento del orden, obispos, sacerdotes, diáconos. Tampoco de élite, dejar todo en manos de los religiosos o de los laicos, como decimos, comprometidos, que llevan adelante las pastorales específicas. Cuando decimos Iglesia, pueblo de Dios, decimos absolutamente todos los miembros de la Iglesia del pueblo de Dios tienen la dignidad, la capacidad de llevar adelante. Entonces, como pueblo de Dios, la Iglesia, ahí les pongo, todos los bautizados, tiene la capacidad de cumplir su misión tomando en cuenta también a los fieles de a pie. Esto que acabo de decir, tomar en cuenta a todos los fieles, sin olvidarnos y sobre todo prefiriendo a los fieles de a pie, es la eclesiología de la Evangelii Gaudium, número 115, eclesiología que amplía lo que dice el documento de Aparecida. Iglesia, pueblo de Dios. Siguiente perfil sería Iglesia en comunión permanente. Comunión en el cuerpo de Cristo. Por Él y en Él todos los bautizados tenemos igual dignidad y capacitados para la corresponsabilidad. No hay mucho que decir al respecto. C. Iglesia en comunión sinodal. Pasamos. Iglesia en camino sinodal. No solo se trata de estar en comunión, sino de caminar juntos. El Papa, en el discurso dirigido a la Asamblea General de la Unión de Superiores Mayores de Italia el 13 de abril, les decía, el camino sinodal no es un parlamento, el camino sinodal no es una colección de opiniones, el camino sinodal es escuchar la vida bajo la guía del Espíritu Santo, que es el protagonista del sínodo. Creo que no necesitamos mucho ampliar esto porque estamos viviendo esta etapa de caminar juntos, porque tenemos la dignidad de los hijos de Dios. Siguiente, la Iglesia es carismática y sinérgica. De ministerios y de vocaciones, de carismas, de funciones, de estados de vida que se encuentran, se apoyan y complementan según la pedagogía del Espíritu Santo. Todos absolutamente tenemos la capacidad y la dignidad de aportar con lo que somos y lo que tenemos, porque hemos recibido en el bautismo la presencia, la acción, y hemos dicho que el Espíritu Santo es nuestro Maestro. Y por tanto, asociando energías, la sinérgica, ¿no? Asociando energías, llegamos pues a impulsar a esta Iglesia. El siguiente sería la Iglesia
de apostolicidad. El obispo es el fundamento visible de la unidad de la Iglesia. En él y por él se significa y actualiza la comunión, expresión auténtica del encuentro. Pero esto que acabo de decir no significa que el obispo esté de manera piramidal arriba como un señor feudal, sino que el documento Episcopalis Communio, camino sinodal que el Papa Francisco nos ha entregado, habla del obispo como el gran servidor, el hermano mayor que está allá, que gasta su vida por los demás, pero es vínculo de unidad, vínculo de comunión, y además nos pone en conexión con la sucesión apostólica. Siguiente, iglesia en fiesta. No somos pues seguidores de Cristo con la cara de cementerio, sino que la iglesia celebra con gozo los sacramentos de la salvación, particularmente la Sagrada Eucaristía y los sacramentos. Pero sin embargo, la fiesta de la iglesia también tiene otras maneras de celebrar el gozo de la presencia de Cristo, del Señor de la Pascua en su vida. Están las oraciones personales, está la piedad popular, los sacramentales, etcétera, etcétera. Las grandes concentraciones festivas en torno a los santuarios, las danzas, los bailes, las veladas, o sea, cantidad que por ahorrar tiempo pues me quedo ahí. Nuestra iglesia es en fiesta permanente. Siguiente es una iglesia articula una pastoral orgánica. Esto es importante en vistas a lograr el encuentro de los movimientos con la parroquia, lo parroquial con lo diocesano, lo territorial con lo sectorial, lo sacramental con lo diacónico testimonial, lo privado con lo público, lo personal con lo institucional, lo celebrativo orante con lo testimonial y compromiso social. Si se dan cuenta, cuando hablamos de pastoral orgánica, es que todos tenemos que conocernos. Simplemente la gente que responda, no en silencio. Por ejemplo, todos conocemos el historial, el nombre y las cualidades, por ejemplo, ¿verdad?, del vicario pastoral de nuestras jurisdicciones. He puesto un ejemplo, porque a veces estos nombramientos simplemente se reduce a un grupo, quizá cristianos de élite o simplemente el clero, y el pueblo de Dios se entera mucho tiempo después que tal persona es responsable. Cuando hablamos de una iglesia que articula una pastoral orgánica, nos referimos que hay que compartir entre todos lo que ocurre en la familia. Siguiente, por supuesto, es una iglesia pecadora. Reconoce sus múltiples y diversos pecados, necesitada de perdón y reconciliación. Vive en permanente conversión, anhelando el encuentro y el perdón. Gracias a Dios, nuestra fe no se basa en la santidad de los miembros, sino se basa en Jesucristo, en la presencia del Espíritu y en el amor del Padre. Por eso los escándalos eclesiales, vengan de un sector o de otro sector, lejos de hacernos tambalear a la fe, nos ha de llevar a un mayor compromiso con la dignidad de nuestro bautismo y un amor más profundo, apasionado por Jesucristo. Siguiente, iglesia en sintonía con la nueva evangelización. Nueva en sus expresiones, en sus métodos y en su ímpetu o en su ardor. Esta es realmente una frase profética que San Juan Pablo II lo dijo. Por tanto, no es lo mismo. La monotonía no puede estar entre nosotros. De ninguna manera. La nueva evangelización se redescubre, ¿verdad?, el misterio de Jesucristo en toda su amplitud. A medida que avanza el tiempo, la Pascua de Cristo se va manifestando. Siguiente perfil, iglesia servidora del reino. Por la evangelización se convierte en servidora del reino. Aquí hemos tenido una discusión no hace mucho con dos pastores evangélicos que decían que el reino se identifica con la iglesia. Yo le dije, es una visión tan antigua que Vaticano I ya había cuestionado,
Más bien la iglesia es servidora del reino, sacramento del evangelio, de la santidad, de la salvación, etc. Servir al reino es pues activar el carisma profético del pueblo de Dios. La Sagrada Escritura nos dice, ojalá todo el pueblo fuera profeta. Números 11, 29, ¿verdad? Y Joel en el capítulo 3, 1 al 5 celebra este hecho. Y finalmente la iglesia siempre en camino, siempre en misión, ¿verdad? No es una iglesia para sí misma, sino en mediación o sacramento de salvación. Ofrece a todos lo mejor que ella tiene, que es Jesucristo, el Evangelio y su reino. Y concluimos esta partecita diciendo, la iglesia siempre en camino. Peregrina, débil, pecadora en éxodo, acogiendo y manifestando a Jesucristo resucitado hasta su retorno glorioso. Una iglesia que es hogar de los humanos de hoy, memoria del reino ya presente, aunque no en plenitud, profecía y signo de contradicción. Profecía y signo de contradicción. La iglesia actualmente es perseguida, incluso en América Latina, ¿no? Como es el caso de Nicaragua, en fin. Alguien dirá, pero todos estos perfiles hay que trabajarlos uno por uno. No. Hablamos de la iglesia pueblo de Dios y de una pastoral orgánica. Basta con que se trabaje un perfil, los otros perfiles van como vagones de un tren. Es lo que se llama propiamente el fenómeno del dominó. Se toca una ficha y las demás enseguida entran en acción. Luego de estos dos presupuestos, ¿no? Entramos pues a los apuntes pastorales para la cultura propiamente del encuentro. El gran paso que dio la Iglesia a partir del Vaticano II, ¿cuál fue? La Iglesia pasó de un mirarse a sí misma a mirar el mundo que debía ser evangelizado. Miró las culturas y las definió ampliamente. Hay definiciones muy técnicas, ¿verdad? Como la de la Gaudium et Spes, número 53, Puebla 386, etc. Es verdad que el Evangelio no es cultura, es buena nueva, pero si la cultura se designa como ese complejo de cosas, ¿no? Que a la vez son conocimientos, creencias, artes, leyes, idiomas, costumbres, religión, etc., podemos hablar de cultura cristiana. Sin el cristianismo, la historia de la humanidad y la civilización de los pueblos perdería muchísimo. En este sentido, entonces, pues, ¿verdad? Vamos a dar apuntes muy prácticos para la cultura del encuentro, para contribuir a la cultura del encuentro. Y para eso elegimos el símbolo de la casa. La casa, ¿verdad? Como concepto muy bíblico, en griego no me refiero al oikos, que es más bien una casa en general, sino que me refiero a la oikía, que es la morada familiar. ¿Por qué la casa? Porque en ella Jesús hizo las mejores enseñanzas, la última cena también, se apareció la fracción del pan en la casa y la iglesia del Nuevo Testamento se reúne en la casa. La casa tiene, por tanto, un calorcito especial. Entonces, para fomentar la cultura del encuentro, primero vamos a realizar esos encuentros en nuestra casa, en nuestra propia casa. La acción pastoral ha de lograr, pues, auténticos encuentros, aprovechando y activando los lugares que todos conocemos. En primer lugar, la diócesis. La diócesis, en todas sus comunidades y estructuras, está llamada a ser una comunidad de encuentro. Debe concretar una pastoral orgánica, renovada, vigorosa y sinodal. Si en la diócesis, ¿verdad? Hay divisiones, hay peleas, no podemos estar hablando ni ofreciendo una cultura de encuentro. Primero hay que fortalecer esta dimensión cultural en nuestra propia casa, la diócesis. Otra casa, en nuestra casa, es la parroquia, que es la comunidad de comunidades de cristianas. Son las células vivas, ¿verdad? La parroquia es el lugar
donde pues nos encontramos todos. Es el lugar donde estamos contentos y sin preocuparnos. El párroco es un pastor, por eso es comunidad de comunidades. Si en la parroquia hay peleas, no hay la cultura del encuentro, mal podemos salir y hablar de esto en otros espacios. Otra casa de nuestra casa, lugar para fomentar una cultura del encuentro, las comunidades cristianas, particularmente las comunidades eclesiales de base, expresan el encuentro diseñado por Jesús. Las comunidades tenían un solo corazón, tenían una sola alma, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué otra cosa tenemos que reforzar para lograr la cultura del encuentro en nuestra casa? Las conferencias episcopales y la comunión de los obispos en nuestra iglesia. Es pues la expresión grande y siempre tierna de esto que buscamos. Si en una diócesis se dice una cosa y en otra diócesis otra cosa, mal podemos hablar a la gente de cultura del encuentro. Nuestros obispos entonces que se reúnen en las conferencias episcopales tratan elementos para fortalecer la comunión, para fortalecer el andar de la iglesia y la respuesta comunitaria a los desafíos. Y finalmente las pastorales específicas. Las pastorales específicas, cada una, ¿no? Familiar, etcétera, son tantas, han de reforzar el encuentro con su gente, con su gente. Imagínense que en cada pastoral hay divisiones, mal podemos hablar de nuestra contribución. Entonces, fíjense, no estamos descubriendo la pólvora, pero sí estamos llamando la atención cómo podemos contribuir al encuentro, a la cultura de encuentro, trabajando en nuestra casa. Diócesis, parroquia, comunidades cristianas, conferencia episcopal, la comunidad entre los obispos y las pastorales específicas. Siguiente, por favor. Pero la cultura del encuentro también hay que trabajar fuera de la casa. Y fuera de la casa se da a través de la nueva evangelización, pero dialogante, con los cristianos no católicos que han emigrado a otras confesiones, a los que no creen en Cristo, a los que son parte de una sociedad secularizada, pluricultural, a los ateos negativos, pragmáticos y a los ateos positivos. Partidos políticos, organizaciones de base, poderes de los estados, alianzas nacionales e internacionales, foros en todos los niveles. Las urbes, las zonas periurbanas y urbanas, espacios conocidos, desconocidos, organizaciones y células políticas donde se dan las determinaciones públicas, el mundo académico, el mundo artístico, la policía, el ejército, el mundo científico, el mundo de la moda, etc. El diálogo, ¿verdad?, a través del querígimo, o sea, nosotros presentamos a Jesús, pero no con afán de imponer, sino expresar y dar a conocer qué es lo que nos lleva a entablar un diálogo con ellos mediante la evangelización. La evangelización dialogante es mostrar el rostro de Cristo a la gente que no conoce. Fíjense qué trabajo nos queda si queremos contribuir y trabajar realmente por una cultura del encuentro. Tercer encuentro, encuentros en casa de otros. En casa de otros. Aquí se realiza a través de la misión. Con humildad y los pies descalzos llegamos pues a las nuevas aldeas y las fronteras antropológicas. Esta casa abarca o tiene dos interlocutores diversos, importantes. Hemos de contribuir hablando con las iglesias reformadas. Me refiero a las iglesias de tradición protestante, pero también con las iglesias de tradición ortodoxa y con las instituciones comprometidas con el movimiento ecuménico. Entonces, el encuentro en la casa de otros tiene el talante del ecumenismo, pero solamente podemos hacer ecumenismo con las iglesias
reformadas o protestantes y con las iglesias de tradición ortodoxa. ¿Y cuál es el otro ramal, verdad? Para el encuentro en casa de otros. El diálogo interreligioso con las religiones monoteístas, judaísmo, islamismo, con las religiones antiguas, religiones budismo, hinduismo, taoísmo, confucianismo, jainismo, incluso con las religiones ancestrales. Es importante llamar la atención aquí. Para fomentar la cultura de diálogo, tenemos que conocer los ejes centrales de cada una de estas. Por ejemplo, para el ecumenismo, tengo que conocer cuáles son los ejes centrales de la teología de la Iglesia luterana, metodista, etc. Y si he de hablar con la Iglesia ortodoxa, he de saber también cuál es la teología de la Iglesia alejandrina, la antioquiana, la de Jerusalén, la de Moscú, la de Belgrado, la de Bucarest, etc. Esto es importante. Lo mismo con el diálogo interreligioso. Tengo que saber el judaísmo, el islamismo y también los aspectos centrales de otras religiones antiguas, incluyendo pues nuestro ancestro. Hay pues realmente mucho trabajo. De modo que encuentros en tres casas: en nuestra propia casa, en casa, ¿no? En casa de, diría yo, fuera de la casa y en casa de otros, como acabamos de ver. Siguiente punto. Esto nos lleva entonces, todavía estoy en el tiempo, a ver qué herramientas y estrategias hemos de utilizar. Primero miraremos qué herramientas hemos de llevar. En primer lugar, la escucha de la palabra de Dios, pero también la escucha y el descubrir los signos de Dios en los acontecimientos y en la historia, siempre en avanzada, una historia dinámica. Segundo, el acompañamiento de personas y grupos que saben conjugar fidelidad, generosidad, apertura y creatividad. ¿Qué significa? Que si yo conozco personas realmente que dan testimonio cristiano, sean sacerdotes, religiosos, gente de base, fieles de base de nuestra parroquia, yo tengo que ir acompañado con esta gente porque ha de dar su testimonio para fomentar esto de la cultura de diálogo y de encuentro. Después, la esperanza en el futuro. Hemos de superar un optimismo diciendo, esto ya va a pasar. No, la globalización está en declive, va a pasar. Esta es una dimensión psicológica que no tiene ningún peso. O por el contrario, esa situación amargura, ¿no? De amargura, no la podemos hacer, todo está ya, se pierde, no hay nada. Eso es un viral, una enfermedad de nuestros días. Otra herramienta, la formación multidisciplinaria, privilegiando el conocimiento de la Sagrada Escritura, los documentos de la Iglesia, especialmente la doctrina social de la Iglesia y documentos que hoy la Iglesia nos ofrece. He de conocer catequesis, liturgia, etc. Y finalmente, la evaluación inicial permanente, ¿verdad? Para avanzar. Estas son, diría yo, algunas herramientas. Seguimos con algunas estrategias. Otro sería dar el nuevo giro bautismal que nos pide vivir una fe confesante. Leer y discernir el paisaje cultural del siglo XXI desde estas claves. ¿Qué clave? Primera, la fascinación por Jesucristo. Fundamento y bóveda del compromiso por una cultura del encuentro. Si yo he de ir a fomentar esto, tienen que ver pues en mí y en el grupo que Jesucristo es el centro. Estamos enamorados y fascinados por él. Otro, la resistencia profética contra los actuales ídolos. El bautismo me lleva a eso. Puede ser la riqueza, el poder, el éxito, el culto al cuerpo, etc. Resistencia profética no significa esto viene del diablo, sino abrirles el discernimiento, el don del discernimiento, a que las mismas personas y los mismos pueblos se den cuenta. Por supuesto, otras herramientas, ahí ponemos el contacto directo con las personas del tú a tú,
acompañamiento personal. Esto nos falta, ¿verdad? El tú a tú en la familia, en el barrio, en el lugar donde estamos. Nuestro servicio ha de ser gratuito. ¿Qué quiere decir eso? Que gastamos nosotros nuestra vida no por algún premio material, sino sobre todo por amor al reino. Y nos lleva esto pues a ofrecer nuestra vida en los nuevos espacios propiamente culturales que ya ustedes conocen, a partir por supuesto de los descartados. Convocar a la comunión, al encuentro, abriendo los corazones pues a la eclesialidad, a la comunidad eclesial. Esto por catequesis también sabemos, no hay cristianos aislados, sino viven en una comunidad. Y luego, ¿verdad?, acudir con gozo a todas las iniciativas promovidas por los organismos no eclesiales en vistas a trabajar por una cultura del encuentro. Nos llaman a reunión del barrio, sindicato, a un meeting, etc. Hay que ir. ¿Por qué? Porque ahí también nos van a ver como elementos de encuentro mucho más grande. Siguiente, hemos de llevar nuestras herramientas de trabajo, la palabra de Dios y lo necesario para celebrar la Eucaristía, la oración, las expresiones de piedad popular, familia, comunitaria, los sacramentales, tiempo disponible para los diálogos de acogida y personalización de la fe, y de llevar los documentos pastorales, como dije antes, también testigos de fe. He de llevar el corazón y mente para recibir con cariño las sugerencias, las críticas de los demás, y una empatía pastoral con las angustias y los sufrimientos, ¿verdad?, de las personas, gozarme en sus triunfos, entristecerme con sus fracasos. Ocurre entonces que estas nuevas herramientas de trabajo me llevan también a evitar dos peligros. Uno, el integrismo. El integrismo. ¿Qué significa el integrismo? Todos se tienen que convertir a la Iglesia Católica. O el integrismo de los demás, todos tienen que ser metodistas, todos tienen que ser pentecostales, todos tienen... No. He de ir con lo que se llama un diálogo. Evitar el integrismo, pero también el irenismo. ¿Qué es el irenismo? En un diálogo, ya sea con religiones, con grupos, no defiendo la verdad y la identidad de mi iglesia, sino que callo y dejo que los demás vayan diciendo incluso cosas contrarias a la fe. Recta final, aparte de esto, si hemos de trabajar por una cultura, ¿verdad?, de encuentro, hemos de tomar en cuenta pues, unos ámbitos particulares que no, son desafíos y a la vez momentos privilegiados para contribuir al logro de una cultura del encuentro. ¿Cuáles son? En primer lugar, encuentro con los pobres. Es la dimensión constitutiva de nuestra fe porque palpamos las llagas de Jesucristo en los miembros más vulnerables del pueblo. Cuando digo pobre no me refiero solo al económico, sino al cultural, al abandonado, al solitario, al que no sabe qué hacer con su dinero, está a punto de darse un tiro, etc., ¿no? Encuentro entonces con los pobres. Siguiente, necesitamos la formación de las comunidades cristianas. Hay que volver a retomar las comunidades eclesiales de base que tanto bien han hecho, tanto en áreas rurales, periurbanas y urbanas. Parece que nos hemos cansado. Y este trabajo, con tanta fuerza, que le daba una savia, una inyección nueva, como que se ha languidecido. Hay que retomar esto como nos recomienda la misma Iglesia. Siguiente, sintonizar con la dinámica de la historia. Los programas y servicios de las pastorales específicas con la participación y la corresponsabilidad de los destinatarios. Creo que ya hemos de cambiar incluso de lenguaje. En lugar de decir pastoral de las familias, debíamos decir pastoral con las familias. Pastoral juvenil, pastoral con los jóvenes. Pastoral de la tercera edad, pastoral con los de la... ¿Ese con qué quiere decir? Quiere decir que participan también los destinatarios, que no solo son
el grupo que de manera pacífica, incluso pasiva, va a recibir. Son también protagonistas. Entonces, sintonizar pues con la dinámica. La pastoral orgánica apunta entonces a cicatrizar heridas, evitar maniqueísmos, conflictos, violencias, discriminaciones, exasperaciones y polarizaciones, y movilizar a la gente a lograr una cultura del compartir en todos los niveles. Eso que he escrito necesita explicar mucho, pero ya está claro con lo que aparece ahí en pantalla. Otro ámbito, cuidar y amar y proteger la creación. Esto es importante. Cuidar y amar, casa universal de la cultura del encuentro. Dios Padre ha encomendado al ser humano su creación para que la cultivara y la guardara. Jesús conocía muy bien la preocupación de Dios Padre y en su recorrido misionero no solo se detenía a contemplar la belleza de la naturaleza, sino que invitaba a sus discípulos a reconocer el mensaje escondido en las criaturas. Y desgraciadamente la humanidad sigue haciendo guerra porque hay gente, aprendices a ser Dios como Putin, que sigue sembrando la muerte en un ambiente de inocencia. Siguiente. Comprender, ¿verdad? Comprender la missio intergentes como complemento de la adyentes. Siempre hemos estado hablando como adyentes, hay que ir hacia los demás, pero el Papa nos dice, y mirando todavía a Jesucristo, ir también intergente, ¿qué significa? A estar entre los pueblos, entre las culturas. Esto significa saber dar y saber recibir, saber entregar y saber también decir gracias cuando nos den. Siguiente, por favor, ya llegamos a la recta final. Atención ilustrada y testimonial en los diferentes frentes contemporáneos. La política, la economía, el trabajo, la educación, la cultura, el mundo académico, el mundo científico, el deporte, el entretenimiento, el arte, la investigación, la población LGBTI. Es una deuda pendiente. Las tribus urbanas, los adictos dependientes, personas privadas de libertad, la gente de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta gente nos enseña, ¿verdad? Sobre todo de las nuevas tecnologías, el Internet nos enseña cómo hay que actuar en la nueva articulación de las redes sociales que dan origen incluso a una nueva gramática de comunicaciones, crean, ¿verdad?, nuevas estructuras lingüísticas, políticas y económicas. Y apuntando, liberar la vivencia de la fe. Siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe no es simplemente decir esto es bueno o esto es malo, condenar lo profano como si fuera pecaminoso y decir lo sacro es lo que vale. Por eso ha llegado el laicismo y nos ha hecho pisar tierra. Hemos dicho que la mirada universal es ver la creación con ojos de discípulo. Por tanto, la fe me hace ver, pues, aquello que es realmente vivificable y llamarlo profano simplemente como desafío para trabajar en lograr una cultura del encuentro. Pluralismo religioso. La Iglesia, abriéndose al pluralismo religioso, sintonizará mejor con el ser humano de hoy. El pluralismo religioso no es un tsunami, es un desafío. Llegan de toda clase, ¿no? Hay grupos con tinte cristiano y no tinte cristiano, pero eso hace que la Iglesia también ofrezca lo que tiene, que es Jesucristo, su reino. Y por último, verdad, acoger y acompañar a los migrantes, que dejen a sus países por diversos motivos, incluyendo a los perseguidos por motivos políticos y religiosos. En conclusión, última foto, conclusión. Nosotros solo somos mediaciones, somos signos, indicadores, no fines. La vitalidad de la cultura del encuentro se juega en las actitudes personales y se concretan en las respuestas libres. Dejemos que el Espíritu Santo siga suscitando nuevos caminos rumbo a vivir la cultura del encuentro entre personas, pueblos y naciones.
conversión de corazones y reforma de estructuras para avanzar y gozar en la cultura del encuentro. No se trata de aquí primero convertirnos, sino son las dos cosas que se dan simultáneamente. En la Iglesia, la mayor amenaza, como dice el documento de Pueblos recogiendo el pensamiento de Benedicto XVI, es el gris pragmatismo de la vida cotidiana, en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. También lo que llama el Papa la mundanidad espiritual, que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia. Es buscar esa mundanidad espiritual, la gloria del Señor, la gloria humana, en lugar, de la gloria de Dios. Hemos de preocuparnos menos por la increencia y mucho más por la indiferencia, porque la indiferencia ha creado lo que se llama la cultura relativa. Yo soy la norma de mi ética de la religión. Yo elijo la religión que quiera, elijo al Cristo que quiera, elijo a Cristo sin la Iglesia. Hoy soy cristiano católico, mañana soy de tal grupo, soy pentecostal, etc. Lo más terrible es la indiferencia propiamente religiosa, o lo que llamamos también el relativismo ético y el relativismo moral. Esta es la propuesta para poder lograr avanzar por lo menos un poquito en el logro de una cultura del encuentro. Gracias por su paciencia. Bien, es todo un reto poco trabajado esta cultura de encuentro, pero tan necesaria, ¿no? Comenzar ahí, como decía, en la parroquia con estos ámbitos emergentes. Bien, vamos a pasar inmediatamente al trabajo en grupos. Ya en el mensaje aquí en el Zoom he enviado el enlace para el formulario y también para lo que vas las preguntas, ¿no? Estas son las preguntas que vamos a trabajar. Apuntes para una cultura de encuentro. Quien va a tomar la nota pone el correo, su grupo, los integrantes. Y ahí la primera nos indica el texto bíblico, Mateo 25, 14 al 30, parábola de los talentos, texto conocido y familiar. Y en inciso B, a partir de esta parábola, no confundir ni comparar con la parábola de las minas, de Lucas 19, 12 al 27, sino reflexionar, dialogar en clave sinodal y consensuar mensajes a la luz de estas preguntas. ¿Cómo debía proceder el propietario de la hacienda de sus siervos? ¿Cómo debían proceder los que recibieron más talentos con el que recibió uno solo? ¿Cómo debía actuar el que recibió un talento con los que recibieron más? ¿Cuál sería la sentencia del propietario en clave sinodal? Nuestro mensaje para compartir. Algunas preguntas sobre el contenido del tema expuesto, no de la ficha de reflexión, sino de lo expuesto. Ese es el trabajo que vamos a realizar ahora en unos cuantos minutos. Ya vamos a convocar unos 10 a 15 minutos, por favor, y vamos a trabajar y sobre todo para ir formulando preguntas al final. A las respuestas. Un pequeño comentario a las respuestas que han dado los grupos a las preguntas interpelantes de la parábola. El denominador común es que hemos estado interpretando en general en un sentido más bien de personal, ¿no? Es la enseñanza de la parábola apunta precisamente, ¿no? El propietario da a cada uno según sus talentos, etcétera, y que cada responde. Creo que las preguntas y las respuestas han ido a ese lado, pero habría que, algunos grupos han ampliado, y esto es importante. Creo que el propietario, antes de hacer la entrega, porque es una parábola, debía haber, como han dicho algunos, ¿verdad?, tener un encuentro personal y comunitario con cada uno de ellos.
y hacerles ver lo valioso que son cada uno y que se pongan a trabajar. No decirles que hagan de esta manera, sino simplemente indicarles unas pautas muy generales. Quienes recibieron más debían haber salido al encuentro, porque la clave catecumenal nos invita a practicar y realizar realmente la cultura del encuentro cristiano, participación, responsabilidad en la misión, etc. Esa partecita quizá se les ha escapado, aunque indirectamente sí ha salido. De modo que quienes han recibido, el que ha recibido más, va en busca de los otros dos. A su vez, los otros dos van en busca del que ha recibido más y también del que ha recibido menos. Y el que ha recibido menos, él no sabe que ha recibido menos, sabe que tiene esa cualidad simplemente porque quien sabe el número de talentos que cada uno tiene es el propietario. Los otros pues no se dan cuenta qué cantidad han recibido. Simplemente ven las posibilidades que cada uno tiene o cada grupo tiene. Entonces el que recibió uno debía haber ido también a buscar a los demás y decir, mire, ¿cómo podemos explotar a fondo los talentos que nos ha dado el Señor? Esa línea sinodal nos ayuda a trabajar en la cultura del encuentro. No podemos trabajar solos, explotando nuestros talentos, ni tampoco con el que me cae bien o con el que tengo más empatía, sino al ser bautizados, absolutamente todos tenemos la misma dignidad y posibilidades de contribuir con lo que tenemos. Y la sentencia del dueño, como ustedes han indicado, va en una línea más bien de juicio. Creo que quien lleva adelante un trabajo y ha de fomentar una cultura de encuentro, ha de tener también un corazón que sepa, que late, ¿no? a cultura y al encuentro. Claro, en la parábola, leyendo la parábola como aparece, es una lógica real lo que aparece allí. Pero podemos modificar porque las parábolas pueden tener lecturas, sobre todo en catequesis, incluso lecturas contra parábolas, ¿no? Poner las cosas al revés, etc. Pero creo que las respuestas se han ido en el sentido positivo de ayudarnos, de la otra persona cuenta, etc. Y de también ver la actuación del propietario, pues una actuación justa, aunque quizá no se dieron cuenta de que esa actuación justa implica también, como algún grupo ha indicado, motivar al resto, decirles qué es lo que busca y el valor que cada uno tiene para los demás. Un simple comentario no pasa de eso. Vamos a las preguntas que son, diría yo, las más interesantes, en el orden que aparece. ¿Cuál debería ser nuestra actitud ante la situación, presencia del grupo de LGTB? Primero, ellos pertenecen, en línea general, a una casa, por utilizar la palabra anterior, ¿no? A una casa, pues, ajena a la casa normalmente interna que llamamos la iglesia. Pero examinando a fondo, muchísimos de los que hacen el grupo de LGTB son bautizados, quizá en la Iglesia Católica, quizá también en otros grupos. Creen en Dios, tienen una experiencia religiosa. Desde el punto de vista católico, tienen acceso al sacramento del bautismo, sacramento de la confirmación. Tienen también acceso al sacramento de la reconciliación y también acceso al sacramento de la unción de los enfermos. Lo que sí no tienen acceso es a los sacramentos de servicio de misión, ¿no? Como es el sacerdocio, o el orden sagrado, y también el del matrimonio varón-mujer. Ahí es cuando viene, diría yo, el punto de inflexión, de dificultad que podemos encontrar en este trabajo, ya sea como catequistas o como pastoralistas, en lograr una cultura del encuentro. Entonces, nuestra actitud en primer lugar es de comprensión. Tenemos que saber qué ejes maneja este grupo y no contentarnos con repetir cosas
que se ha dicho a nivel oficial, ya sea en la iglesia o en los medios de comunicación social. El pensamiento oficial de la iglesia nos ayuda a mantener un cauce porque estamos en comunión con la iglesia. Pero el cauce, ya saben ustedes, no es un cauce rígido. El Espíritu Santo abre y de manera, diría yo, impensada, caminos especiales. Entonces hay que estar muy atento a lo que el Espíritu me dice respecto a este grupo, que como desgraciadamente ha entrado con mucha fuerza, incluso el 1 de julio, en el mundo entero, al menos aquí en Bolivia, hay lo que se llama el orgullo gay. Cantidad de gente ha hecho su manifestación ante la sociedad, expresando sus derechos, etc. Pero yo estuve viendo allá y tengo que ser agradecido con Dios, no escuché ningún grito contrario a la religión cristiana católica, concretamente a Dios y a sus preceptos. Sí hubo algunas consignas contra pensamientos, algo así de esa razón. ¿Esto qué quiere decir? Que quizá lo primero que tenemos que hacer es quitar todo prejuicio de nuestra visión. El grupo este no es leproso nada, es un grupo humano, hijos de Dios, que muchos de ellos, por no decir todos, también han sido bautizados. Y tienen también que aportar al trabajo del reino de distintas maneras. El asunto es descubrir cómo, porque ellos no son personas de laboratorio, son personas que comparten la historia y pueden, y de hecho deben beneficiarse de los frutos de la salvación. Jesús murió también por ellos. Ahora, esto no quiere decir de que todo lo que ellos realicen es bueno, ¿no? Como todo grupo humano, tienen pecado y también tienen virtudes. En Bolivia entonces se realizó este día del orgullo gay, unas manifestaciones más bien de carácter laical, ¿no? No diría yo laicista, más bien laical. Y por supuesto, el grupo que encabeza esto sí es un grupo agresivo que en Bolivia se llama Mujeres Creando. Están en contra de todo, muy, diría yo, fundamentados y fundamentalistas en la ideología de género. Entonces, nuestra actitud es conocer a fondo su filosofía, su modo de vivir de esta gente y distinguir en este grupo los que hormonalmente pertenecen a este grupo y aquellos que por una situación psicológica han ido a caer allá. Hay distintos motivos. Entonces, la iglesia ha de tener siempre, nosotros hemos de tener siempre diría yo, unos espacios de consulta, de seguimiento, de apoyo a las personas que quieran venir. Y aquellas personas que hormonalmente pues no pueden cambiar aquello porque así han nacido, entonces requieren una pastoral específica. El asunto es por dónde empezamos. Esta es la gran pregunta, porque hasta ahora un poco nos movemos en el sentido de que este grupo pues todavía está en semáforo rojo, ¿no? Ojalá pase al amarillo y luego al verde. Y esto se va a lograr si vamos abriendo cauces de encuentro en lo que se llama la cultura de conciliación, de tolerancia. No hay recetas, gracias a Dios no hay recetas, pero sí hay criterio y discernimiento y mucha confianza en el espíritu que ha de hacer que este gran grupo no se nos escape de las manos, porque este grupo no sabe dónde ir. Si va al grupo no católico, ahí la cosa es terrible. Los fundamentalistas ven en ellos la encarnación del demonio. Si van a grupos laicistas metidos de ideología, entonces es grupo de choque que van a hacer guerra innecesaria a las verdades que están en el Evangelio. Entonces, la acogida de la Iglesia Cristiana Católica ha de ser basada en aquello que se llama la comprensión, la misericordia y la apertura a lo que ellos realmente necesitan, escuchar qué es lo que quieren, porque lo que ellos quieren no necesariamente es el matrimonio o quiero ser sacerdote, ¿no? Eso quizás sea parte de algunos de ellos. Hay muchos que quieren permanecer como están, pero quieren vivir también un cristianismo particular. Pero ha de ser un tema de estar presente en la catequesis, ha de estar presente en la pastoral con las familias, entonces en todas las
pastorales específicas. Y de manera especial, hablar en las casas de formación y en los seminarios, no como un tabú, sino como un gran programa y una versión de la antropología que va surgiendo en nuestros días. Varón-mujer es el cauce grande, trae estos hechos que aparecen en la familia y en la especie humana. ¿Cómo dialogar con las religiones ancestrales? Y yo creo que en este punto ya el padre Roberto Tomicha dio algunas pautas, ¿no? Yo creo que el diálogo tiene que ser gradual. En primer lugar, si va a ser en el campo religioso, partir de sus mitos y leyendas. Tienen una cantidad de mitos y leyendas, tienen cuentos, tienen tradiciones muy particulares, tienen una visión, tienen una cosmovisión muy particular, y de todo eso, conociendo, dialogar y presentar la gran riqueza y la belleza de Jesucristo, porque realmente la cosmovisión cristiana no es ni siquiera una cosmovisión centrada en la vida o en el ser humano, es una cosmovisión antropocéntrica, como condenan algunos. No es la visión cristiana la antropocéntrica, ni la biocéntrica, como pregonan estas ideologías nuevas que defienden lo que es pues la tierra, etc. La visión cristiana es la teantrópica, o sea, Dios y el ser humano son protagonistas del cuidado de la creación, cuidado de las culturas y también de la evangelización de las culturas. El teantrotismo, dicho de una manera más sencilla, ¿no? Es la expresión más familiar del misterio de la encarnación. Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Entonces, esa dimensión nos ayuda, pues, a hablar con las religiones ancestrales. Había dicho, no solo con ellas, sino con todas, evitando el integrismo, o sea, queriendo convertir a todos a lo que yo pienso, pero también evitando el irenismo, diciendo a las religiones ancestrales, está bien, ustedes sigan esto y aquello, ¿no? Esto es, diría yo, poner en subasta las verdades de la religión que tenemos, que son verdades reveladas, que provienen del Dios amor. Entonces, es claridad, mucha paciencia y sobre todo mucha empatía y comprensión. Y eso mismo ha de crear en los interlocutores de estas religiones ancestrales. Esto es lo que estamos viviendo en Bolivia con el actual gobierno, que es pro-religión pachamamista. ¿Cómo lograr quitarse los prejuicios de trabajo y acompañar? Esto, ya como hemos indicado, ¿no? Es una mirada universal. No he podido catalogar a las personas diciendo estas son buenas o estas son malas, estas son pequeñas o no pequeñas, ¿no? La palabra de los talentos nos lleva aquí. Somos diversos, somos distintos, pero en conjunto hacemos una gran fuerza, una comunidad, o creamos una cultura del encuentro capaz de transformar todo, porque la fuerza de nuestra cultura de encuentro es Jesús resucitado y el mandamiento del amor. ¿Qué metodologías participativas? La misma palabra dice, ¿no? Aquella donde los destinatarios sean niños, jóvenes, adultos, sean protagonistas. Vamos a colocar algunos ejemplos, ¿no? Partamos de los medios de comunicación actual. El Internet perfectamente puede servir. Todo el mundo tiene su celular. Se les da las referencias para que busquen determinados temas que nos interesan. Incluso se les puede dar fuentes de manera opuesta y cada uno recopila determinadas respuestas a un programa concreto que responda a la vida de los destinatarios. Si son jóvenes, que sea un tema para jóvenes, si son adultos, para adultos, etc. No puedo yo cambiar en esto porque si no el interés de los participantes perdería. Bueno, además de esto, ¿verdad? Hay otros métodos que son realmente muy interesantes. Voy a dar algunos.
ejemplo, lo que se llama el método del cineforo, ¿no? Unas películas buenas ahí, donde se hace un debate y se termina siempre con un mensaje. El catequista no ha de dar el mensaje, sino han de ser los catequizandos. Por esto la metodología de la experiencia es clave, ¿no? Porque sale de ellos el compromiso, no de lo que el catequista dice. Puede ser también el teatro foro, la lectura de algunos libros bíblicos hecha por varios lectores. Si voy a tocar el tema del mal, el papel de Dios sobre el mal, si interviene o no interviene, perfectamente puedo hacer un teatro foro leído, ¿no? Un teatro foro leído con el libro de Job. Allí hay alguien que representa a Dios, otro a Job, otro a los personajes, a los sabios, y al final se hace una discusión. Estos son métodos. El método más que se recomienda ahora en la moderna pedagogía, de metodología de la experiencia, es la pollagora, ¿no? La pollagora es un gran salón donde se coloca toda clase de materiales, libros, artículos, internet, eslogans, grafitis, el pensamiento de las tribus urbanas, pensamientos de frases de la Biblia, música, canto, instrumentos. O sea, es todo un laboratorio. Y a los participantes se les dice, bueno, hemos visto un tema, vamos a ver el tema, por ejemplo, del sufrimiento, por decir, a ver que cada uno, o en grupos de a dos, represente con todo el material aquí qué es el dolor y cómo puede responder desde la fe. Entonces unos copiarán poesía, harán poesía, otros pintarán, unos tocarán guitarra, unos tendrán en base a mimos, harán un fotomontaje, otros tomarán unos, esto que llaman en de los medios de comunicación modernos, ¿verdad? Distinto nombre en este momento no me viene. Entonces, pollagora significa agora, un lugar, espacio grande, donde cada quien expresa el tema con el medio que quiere, con el recurso que quiere. Por eso hay desde lo más moderno a lo más antiguo. Y esto puede durar toda una tarde, toda una sesión, y ahí realmente participan pues, los destinatarios, y el catequista lo que hace es acompañar y seguir paso a paso cómo se va desarrollando el tema. Estos son unos métodos que rápidamente se me ocurren, que son metodologías participativas. Y finalmente, qué importante es una conciencia sinodal desde la catequesis. Por supuesto, la catequesis es la escuela de los discípulos. Y un discípulo que no está formado para la comunión, para la comunidad, para la participación, para la coparticipación, entonces no puede andar con los demás. Estaría recorriendo un camino muy distinto del que es el camino sinodal. Y por supuesto estaría a contracorriente de lo que es una cultura de encuentro regida por la libertad, la creatividad, pero sobre todo por el diálogo y el mandamiento del amor. Sería un poquito el comentario grande que he hecho a estas importantes respuestas, diálogos y preguntas que los participantes han hecho. Muy agradecido, doctor, y efectivamente hay mucho que hacer, y ese es el plus del cristiano, creo, que siempre es creativo, ¿no? Y va abriendo nuevos espacios, reflexionando, y una es este espacio del ágora, como se conocía, ¿no? Bien, si es que alguien tiene alguna otra consulta, ahí Gisela nos dice del grupo 5, ¿cómo iniciar una iniciación cristiana con los de las calles que no tienen familia? ¿Y cómo recibir a los GLTB? ¿O qué actitud tomar cuando nos llegan los niños y niñas amanerados? Ya, muy rápidamente, ¿no? Hay uno que ya está rindiendo, que es lo que se llama el método alfa.
El método alfa es precisamente un método de evangelización que también se puede utilizar y se debe utilizar en catequesis, por lo menos en el momento querigmático, con personas que vienen realmente sin conocer al Señor, a Cristo, el Evangelio, incluso con actitudes contrarias, agresivas. Entonces, a estas personas, pues, se les invita a un encuentro donde hay un pequeño compartir. Puede ser un sándwich, puede ser un helado, puede ser una merienda, etc. Y empiezan a compartir, se sientan, pues, uno con uno o dos con dos, pero tienen que ser grupos pequeños. Y la pregunta la lanza el catequista. Si son con grupos de LGBTI, son preguntas muy particulares para ellos. Por ejemplo, ¿qué es el amor, verdad? ¿Cómo ven ellos el amor heterosexual? ¿Qué opinan de las ideas que hay? Entonces, eso discuten. Y el catequista tiene que tener el corazón abierto y los oídos a todo dar, porque ha de escuchar de barbaridades y barbaridades, porque la gente va a despotricar, incluso va a decir cosas muy fuertes, quizá contra la propia religión. Pero es bueno de que esta gente encuentre un espacio donde diga su modo de pensar y actuar, y este modo de pensar y actuar no va a caer en el vacío, porque después hay una reunión donde entre todos tocan estos puntos, porque todos han debatido, ¿no? Un tema común para todos, y el catequista dice su palabra. Y estas reuniones se van prolongando durante 2 o 3 meses. Puede ser 2 veces a la semana en horas de trabajo. Por ejemplo, a las 7, 8, en un lugar puede ser un salón de la parroquia, o se contrata un espacio donde la gente pueda ir. Esto es lo que se llama el método alfa, que en muchos lugares se va dando, y hay auténticas conversiones, tanto con la gente de la calle, gente aburrida, como del grupo LGBTI, y como otros grupos realmente que no creen en Dios. Este método es explícitamente para ese grupo, que de hecho vive de espaldas a la religión, a Dios, e incluso se consideran totalmente contrarios, hasta gnósticos. Esta sería una respuesta muy rápida. Y como tú decías, Marcial, tenemos que ser creativos. Este es un método que ya está en camino. Puede haber muchos. Por ejemplo, el método que se llaman también aldeas por intereses comunes. Se reúnen los grupos, qué tema quieren discutir, se pone un tablero de temas actuales, no tienen que ser temas de mucho agarre, ¿no? Entonces se reúnen, discuten. Hay un método también muy interesante que en La Paz, en la Plaza San Francisco de la Basílica se daba, pero ahora no se da, que era lo que se llaman los grupos por temas. Nadie los convoca, allá en la plaza dice uno, ¿quiénes quieren hablar sobre el tema tal, ¿no? Por ejemplo, el tema de la injusticia, se reúnen. ¿Quiénes quieren hablar del tema de las imágenes? Temas de tal, incluso sale el tema de todo esto que ha habido de la pedofilia. Entonces se reúnen los grupos, así en silencio, uno frente al otro, pero el grupo como si estuviera haciendo diría yo, un acuerdo como hacen los futbolistas. Antes de partir se reúnen de brazo con brazo e internamente hablan. Esto también se practica de manera espontánea en algunas plazuelas y va dando un resultado muy interesante. El asunto es que el catequista o el cristiano no tiene que asustarse de esto, ni tampoco decir qué cosas bonitas voy a escuchar, ¿no? Para escuchar bonitas, pues los políticos hablan bonito, y también grupos religiosos excesivamente irreales, ¿no? Nos hablan cosas lindas, donde realmente ardan las orejas y duela el corazón y la mente,
Es en esos lugares donde la gente saca lo que tiene, la rabia que tiene, y hay que estar muy preparados para escuchar eso. Por eso tenemos la oración, la lectura de la palabra, la fuerza de la comunidad, el apoyo del equipo, la fuerza de nuestros pastores, o sea, no estamos solos. Si vamos solos nos podemos perder. He dado rápidamente ejemplos que ya existen, que conozco, en alguno que otro sí he participado. Muchas gracias, doctor, y concluimos esta jornada y siempre recuerden o tengan en presente lo que ha expuesto el doctor Genaro a partir de estos apuntes pastorales y esa figura existencial, ese espacio que nos ha presentado de la casa, ¿no? Esa casa que es el encuentro en casa, fuera de casa, en casa de otros. Y a seguir dándole con esa pizca que tenemos de buenos cristianos con mucha creatividad para avanzar a esta cultura de encuentro. Son temas poco trabajados, como dijo nuestro expositor, no hay recetas. Y eso es la parte buena, ¿no? Que nos permite avanzar estos ámbitos que quizás no se presenten todos nuestros ámbitos pastorales, pero sí una o dos, ¿no? Y a partir de esa experiencia, darles una respuesta evangelizadora. Bien, a nombre de la sección de catequesis de la Conferencia Episcopal Boliviana, doctor, le hacemos llegar un agradecimiento fraterno y siempre nos comprometemos en la oración fraterna, de que la oración nos une como hermanos y siempre estamos dispuestos a este camino de la evangelización que se presenta con nuevos retos, nuevos rumbos, pero sobre todo nuevas estrategias y que vamos construyendo día a día. Muchas gracias, doctor Genaro. A Dios sean dadas y ánimo, no estamos solos porque el Señor está con nosotros. María Santísima nos cobija con su manto maternal y tenemos hermanos que nos apoyan y también nosotros apoyamos a los demás. Vamos a trabajar pues por una cultura de encuentro, cultura fraternal. Bendiciones y saludos a su familia y a las iglesias particulares, parroquias, etc. Hasta otro día, hasta otra oportunidad. Muchas gracias, doctor. Como dijo, trabajemos por esa cultura de encuentro y entramos en esta semana con esa temática. Y les esperamos este miércoles 12 de julio con el tema, ¿no?, la inteligencia artificial para la evangelización. Nos acompañará el magíster Edwin Salcedo y el día viernes hacia una ecología integral, programa de formación de animadores Laudato Si con el equipo de lengua española Movimiento Laudato Si este viernes 14 de julio. Y con eso ya estamos en la recta final de nuestro curso. Muy buenas noches y estamos atentos. Les esperamos el día miércoles. Buenas noches. Gracias. No olvidemos nunca Buenas noches. que nuestra alegría es Jesucristo, su amor fiel e inagotable. Porque cuando un cristiano se pone triste, quiere decir que se ha alejado de Jesús. En esos momentos no hay que dejarlo solo. Debemos ofrecerle la esperanza cristiana con la palabra, sí, pero más con nuestro testimonio, con nuestra libertad, con nuestra alegría. Pidamos por nuestros hermanos que se han alejado de la fe, para que a través de nuestra oración y testimonio evangélico puedan redescubrir la belleza de la vida cristiana.